Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Tradición y vanguardia. 90 años de excelencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta GastroPerlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a su podcast GastroPerlas AMG, en este que es el episodio número 123 y celebrando el 90 aniversario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Comienzo por agradecer a todos los involucrados en la educación médica continua. El día de hoy hablaremos de agonistas GLP-1 e hígado graso y trataremos de resolver la pregunta: ¿los gastroenterólogos debemos comenzar a indicarlos? Para eso tengo 3 expertos a nivel internacional. Me permito presentar a mi primer invitado, que es el doctor Javier Crespo García. Él es especialista en gastroenterología y hepatología, egresado y profesor de medicina de la Universidad de Cantabria, miembro del Plan Estratégico Nacional frente a la Hepatitis C y director del Registro Nacional de NASH. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva y jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Muchas gracias, doctor Javier, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, presento al doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Él es especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y hepatología, egresado y profesor de la Universidad de Guadalajara, actualmente jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación y compartir estos momentos con 2 expertos. Y finalmente, me permito presentar al doctor Luis Antonio Ramos Márquez. Él es especialista en medicina interna y endocrinología, director médico del Centro de Obesidad, Diabetes y Tecnología, CODIA, en Guadalajara. Es egresado y profesor de la Universidad de Guadalajara, especialista en diabetes por la Federación Internacional de Diabetes y con certificación SCOPE en el manejo de obesidad con reconocimiento internacional otorgado por la Federación Mundial de Obesidad. Doctor Luis Antonio, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, un gusto por estar con ustedes. Y para introducirnos en el tema, vamos a platicar de dos grandes cosas, ¿no? De 2 grandes asuntos. El primero es la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, también conocida como enfermedad hepática metabólica, mast cell D o hígado graso. Es actualmente la primera causa de hepatopatía a nivel mundial y tiene el potencial de progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Lo importante de esta enfermedad es que es considerada algo multisistémica y se considera el componente hepático del síndrome metabólico. Es un problema de salud pública en la actualidad, a la par de condiciones como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Su prevalencia global se ha reportado hasta el 25%, pero algunas poblaciones llega a ser tan alta como el 45%. A pesar de que es crucial incrementar la conciencia de los factores de riesgo y la prevención de esta enfermedad, el panorama actual demanda la atención y el tratamiento de quienes ya lo padecen y sus consecuencias. Por ello, el tratamiento debe ser multidisciplinario e involucra estos medicamentos o debe involucrar estos medicamentos que actualmente conocemos como agonistas de GLP-1. En los años 60, algunas investigaciones apuntaban a la capacidad intestinal de secretar hormonas que regulaban los niveles de insulina y se denominaron como incretina. Posterior a años de investigación, en el 2000 se presentaron por primera vez las propiedades del liraglutide, un derivado de GLP-1, y se logró su aprobación para diabetes tipo 2 en el 2010, año en el que ya se veían sus efectos a nivel del peso corporal. Posterior a eso, comenzaron los ensayos enfocados en el control de peso y lo demás es historia y es algo que platicaremos el día de hoy. Agradezco la presencia nuevamente de mis invitados y vamos a comenzar con las preguntas. Comenzando con el doctor Luis Ramos. ¿Nos podría ayudar con los mecanismos, el mecanismo de acción y los usos iniciales de este tipo de medicamentos? Bueno, cuando hablamos de los medicamentos, y como reconociste en la historia, pues hay que hablar del GLP-1, ¿no? Y su nombre viene pues de que es un péptido similar al glucagón que se detectó en las células del intestino de tipo L, que tiene efectos en diferentes órganos.
Sabemos que a nivel de páncreas estimula la secreción de insulina y reduce la secreción de glucagón, lo cual ha sido muy beneficioso para el tratamiento de diabetes. Y también, gracias a que se han descubierto receptores a nivel hipotalámico, pues sabemos que tiene que ver con este eje intestino-cerebro, que ha sido valioso para el tratamiento de enfermedades como la obesidad. Además de receptores a nivel cardíaco y también a nivel de tejido adiposo que tienen otros beneficios. La historia es bastante simpática, como dijiste, ya tenemos tiempo sabiendo que existen, pero cada vez estamos descubriendo más de cuáles son sus usos y efectos. Y creo que algo importante a resaltar es que nosotros producimos este GLP-1, pero con nosotros tiene un par de minutos de vida en el cuerpo. Y es una historia que pues, parece sacada de Jurassic Park cuando encuentran que en el monstruo de Gila, un dinosaurio que todavía vive en el mundo, pues su saliva produce un GLP-1 que es agonista del receptor de nuestro propio cuerpo, pero era mucho más resistente a las enzimas que lo degradaban. Entonces, aquí empieza una carrera por desarrollar agonistas de este receptor que son muy resistentes a la degradación y que tienen vidas medias muy largas. En la actualidad ya tenemos medicamentos que se usan cada 7 días y de presentaciones orales o inyectadas. Muchas gracias. Y un concepto importante que platicábamos hace días, doctor Ramos, es acerca de estos medicamentos que dependen de hormonas reguladas por la ingesta de nutrientes. Es decir, tenemos los GLP-1, pero se están desarrollando cada vez más medicamentos parecidos o que tienen mecanismos similares de acción. Sí, en la actualidad todavía se dice de manera muy sencilla que son GLP-1 porque todos tienen agonismo en este receptor, pero ya empezamos a ver duagonistas, triple agonistas y desarrollos de otros péptidos incretínicos. Ya hablamos de glucagón, de GIP, de análogos de amilina que están combinados y tienen efectos. Entonces, creo que vamos a tener que incrementar la nomenclatura porque GLP-1 solo va a hablar de una parte de este tipo de terapéutica y pues esto totalmente viene desarrollado de péptidos que son secretados bajo la estimulación de lípidos, de carbohidratos, que pues tienen efectos positivos en el cuerpo o que a veces queremos limitar también. Gracias. Doctor Crespo, y posterior a esta parte de la historia, ¿cómo se ha extrapolado el uso de estos medicamentos hacia la gastroenterología y hacia la hepatología? Bueno, curiosamente, en la enfermedad hepática metabólica, en la estetosis hepática metabólica o el MASLD, que es como le conocemos ahora, desde hace tiempo sabemos que tiene un efecto beneficioso. Y digo curiosamente porque seguro que el doctor Ramos conoce mejor que nosotros, los hepatocitos no tienen receptores de GLP-1. Y a pesar de que no tienen receptores de GLP-1, claramente funcionan, ¿no? ¿Por qué funcionan? Pues probablemente hay dos motivos. Quizás me viene a la cabeza el trabajo que hizo Manuel Ramos hace, Manolo Romero, perdón, Manolo Romero hace 10 años o así, que se publicó un trabajo en Journal of Hepatology en el que demostró que en sujetos con estetosis hepática metabólica, la pérdida del 10% del peso corporal era capaz de mejorar casi el 90% de la enfermedad hepática. Y probablemente ese es uno de los mecanismos por los que los análogos de GLP-1 o, como muy bien se han explicado, los coagonistas, porque tirzepatida también lo ha demostrado, son capaces de mejorar claramente la función hepática en los enfermos con MASLD. Pero más allá de esto, existe un mecanismo básico también, y es que en el propio tejido hepático, las células endoteliales y algunos linfocitos T residentes sí que tienen receptores para GLP-1 y pudieran ser, al menos en parte, los beneficiarios de este efecto. Se sigue trabajando mucho. Todavía no hay una evidencia suficiente, aunque como sabéis, en el último Congreso de la Americana ya se comunicaron los resultados del ensayo ESSENCE, en el que demostró que tanto la disminución de la inflamación sin empeoramiento de la fibrosis como la disminución de la fibrosis sin empeoramiento de la inflamación se conseguían con más frecuencia en los enfermos tratados con semaglutida a dosis de 2,4 que con los enfermos placebo.
aunque como en todos los ensayos, yo siempre esto lo digo, que es una cosa que me llama muchísimo la atención, sucedía que los enfermos en tratamiento con placebo, es decir, sin tratamiento, se producía una mejoría muy significativa de la enfermedad hepática, lo cual quiere decir, seguro que quiere decir más cosas, ¿no? Pero la primera que quiere decir es que los enfermos que les metemos en un ensayo clínico son más proclives a seguir un estilo de vida, digamos, saludable que los que no. Nos queda mucho por aprender, ¿no? Probablemente los coagonistas tienen efectos aditivos. Probablemente he estado leyendo estos días una cosa súper curiosa, es que a veces funciona bien un agonista de GLP-1 y un antagonista de GIP, y la explicación es que cuando tú frenas y aceleras al mismo tiempo, el consumo energético es mayor, ¿no? Es decir, la cantidad de energía que tienes que utilizar para que el coche avance es mayor, y en este sentido quizás el consumo es mayor. Bueno, y por no extenderme, además de estos efectos beneficiosos, además de otros efectos en el tracto gastrointestinal, los gastroenterólogos y los hepatólogos tendremos que acostumbrarnos a manejarnos con fármacos que tienen efectos secundarios gastrointestinales, no graves en la inmensa mayoría de los casos, pero que tienen claramente como retraso del vaciamiento gástrico, estreñimiento, etcétera, etcétera. Gracias. Y justamente en ese sentido, doctor Velarde, los efectos adversos y los cuidados que se deben tener ante la creciente prescripción de estos medicamentos, nosotros como gastroenterólogos, usted como endoscopista, ¿qué cuidados se deben tener? Sí, evidentemente ya con lo que nos ha platicado el doctor Ramos, la presencia de los efectos adversos gastrointestinales, por ejemplo, asociados a estos fármacos puede impactar de manera global y principalmente en el paciente con diabetes, donde fue la indicación inicial, ¿sí? Para este grupo farmacológico, ya que esto puede aumentar el requerimiento de atención médica con afección de calidad de vida por los síntomas que desencadena, y esto conducir incluso para los médicos tratantes la necesidad de modificar los esquemas terapéuticos. Por eso, si recordamos este mecanismo de acción que ya nos mencionó Luis, debido a múltiples efectos, como lo que ya nos platican, el efecto incretina con aumento de la secreción de insulina por células beta, que esto mejora la sensibilidad a la insulina y que hace que también esos receptores en el sistema nervioso central, más específicamente, nos hagan una reducción en la ingesta de alimentos por inducir saciedad. Pues nos podemos explicar cuáles pueden ser los efectos adversos principales. ¿Cuáles pudieran ser los efectos principales? Pues la náusea, por ejemplo, que se ha reportado de forma global en un 17-22% de los escenarios. La diarrea, que era más frecuente en los análogos GLP-1 de primeras generaciones, pero se reportaba hasta en el 16% de los pacientes. Vómitos, que esto de repente también era un tema que los endocrinólogos nos hacían referencia a veces de los pacientes, en un 6 a un 10% de los escenarios, ¿no? Aquí lo importante es saber ya de la cartera de fármacos que tenemos actualmente, cuáles pueden tener mayor implicación. Actualmente, cuando menos en México, yo creo que aquí Luis no está en desacuerdo que las náuseas están más frecuentemente asociadas, por ejemplo, con semaglutide. Se han reportado en estudios que hasta con un OR de 7.4. Los vómitos, la diarrea y el estreñimiento también están más asociados en este grupo farmacológico. E incluso el estreñimiento tiene un impacto también en estos escenarios, o el dolor abdominal. El dolor abdominal también se habló mucho inicialmente con liraglutide, incluso con un riesgo de pancreatitis que se mencionaba, que parece ser que ya en estudios de vida real no fue tan frecuente la aparición de este efecto adverso, ¿no? Y aquí, importante mencionar que respecto a eventos adversos gastrointestinales, uno viejito que tal vez no nos acordamos, aprobado por FDA en el 2005, exenatida, pues tiene menos efectos adversos gastrointestinales, pero tiene poca potencia metabólica o en función metabólica, ¿no? Entonces, probablemente vaya de la mano en esa efectividad. Eh, por otro lado, algo que va a ser interesante cuando nosotros tengamos eventos adversos, y por ahí tenemos una publicación en la revista de Gastroenterología de México, cómo abordar esto. Lo importante que queremos recomendar es
que interroguemos si existen síntomas previos o un diagnóstico previo, por ejemplo, de dispepsia funcional, de gastroparesia, incluso sobre crecimiento bacteriano intestinal o síndrome de intestino irritable, distensión abdominal o estreñimiento, porque esto va a ser el parteaguas para saber, de acuerdo a la temporalidad de cuando iniciamos el fármaco, si tiene o no que ver o tiene un impacto. Evidentemente habrá estrategias que más adelante nos van a mencionar para que los eventos adversos gastrointestinales sean menores. Y por supuesto, hay que buscar datos de alarma. Si yo tengo un paciente también que tiene un perfil de riesgo de alarma y presenta síntomas gastrointestinales, tener o ser muy cuidadoso en no inmediatamente sesgarlo a qué es el fármaco, porque están reportados estos eventos, sino ser muy incidente ahí en que tenemos que buscar si hay una indicación para un estudio endoscópico o de colonoscopia, porque esto va a hablar de la habilidad del clínico de distinguir datos de alarma de riesgo. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios pueden ser pacientes con diabetes arriba de 50 años que tienen un factor de riesgo de cáncer de colon o de un cáncer gástrico. Y si en la temporalidad puede coincidir, tenemos que ser cuidadosos que no se nos vaya a escapar un cáncer, ¿no? Asimismo, evaluar nosotros como clínicos cuando nos consulten estos eventos adversos, cómo van con la dosis, porque algunos tienen una titulación que más adelante probablemente nos puedan dar las estrategias ante esto, ¿no? Entonces, cerrar con que eventos gastrointestinales sí son frecuentes, la mayoría de los casos pueden ser controlables y bueno, yo creo que en las siguientes preguntas contestaremos estas estrategias. Bueno, yo creo que los fármacos, cualquier tipo de fármaco, y este es un fármaco nuevo, relativamente nuevo, lo que los tienen que prescribir son médicos que tengan experiencia en la prescripción de estos fármacos, ¿no? Entonces, lo primero que aprendemos es que tiene que haber una gradación de la dosis, es decir, no podemos utilizar desde el principio las dosis altas, no todos los enfermos van a tolerar las dosis altas, y por lo tanto, esta es la primera norma, ¿no? Utilizar una dosificación correcta y adaptada al paciente. La segunda es explicarle bien al paciente que va a tener algunos efectos secundarios y que estos van a ser probablemente mayores al principio. Y es muy importante explicarle sobre todo la noche. Es decir, oiga, coma usted muy poco de noche, retrase mucho o espacie mucho el tiempo entre cenar e irse a la cama, porque el vaciamiento gástrico va a incrementar muchísimo la posibilidad de tener reflujo nocturno. Sepa usted que va a tener alteraciones del tránsito gastrointestinal, pero también sepa que se va a ir adaptando y que probablemente lo va a tolerar bien. Es verdad que hay un 5 o un 10% de pacientes que lo toleran mal y en el que a veces hay que suspender la medicación. Y el otro aspecto, para no alargarme mucho, que es un aspecto controvertido y que además hemos tenido la ocasión incluso con el doctor Velarde de comentarlo, son la actitud que tenemos que tener con la endoscopia, ¿no? Es decir, oiga, como retrasa mucho el vaciamiento gástrico, no tendrán estos fármacos producirán un incremento del riesgo de producir aspiración durante una gastroscopia. Insisto, aspecto muy controvertido. De hecho, hay unas publicaciones notables. Los anestesistas, la Sociedad Americana de los Anestesistas, sugirieron suspender totalmente la medicación y eso significa en algunos casos estar esperando al menos una semana para volver a tomar la medicación antes de hacer una endoscopia. No hay una directriz clara, pero probablemente lo que tenemos que hacer es profundizar en el periodo de ayunas, probablemente con un periodo de ayunas superior a las 6 horas que pedimos normalmente, con un periodo de ayunas de 12 horas probablemente tengamos suficiente. Pero sí tenemos que tener la precaución de preguntar ahora a todos los enfermos si toman o no este tipo de fármacos, porque incrementan un poquito el riesgo de aspiración. Doctor Ramos, sabemos de la evidencia que existe ya de la utilidad y de los beneficios que tiene este tipo de medicamentos. Sabemos también que no pueden ir solamente prescritos sin otras recomendaciones. ¿Cuál sería esta terapia concomitante que se recomienda de forma imprescindible en nuestros pacientes? Bueno, y es importante recordar que todas estas enfermedades que estamos hablando tienen un trasfondo metabólico y
una alimentación saludable, balanceada y que también se pueda llevar a través del tiempo es un pilar sobre el que construimos. Pero gracias a tratar la obesidad como una enfermedad, hemos aprendido que el tratamiento de enfermedades como la obesidad, que también aquí yo encapsularía el MASLD y la diabetes tipo 2, no es el comer menos, sino que tratamientos de este tipo han permitido a las personas poder comer mejor. Recordemos, y esta frase no es original mía, se le atribuye al doctor Lee Kaplan, que el tratamiento nos ayuda a tener una mejor adherencia a la nutrición. La actividad física todavía es un pilar en el que construimos hoy la salud, pero pues a veces si tenemos un problema que nos limita en el movimiento articular por el peso elevado, a veces el primer paso será reducir el peso para que esta persona pueda volver a salir a caminar o inscribirse a alguna activación física. Entonces, los medicamentos por sí solos, es cierto, han demostrado una disminución en la ingesta de calorías hasta del 35%, nada más por usarlos en la etapa de titulación. Pero no es el meollo del asunto nada más usar el medicamento, porque hay un estudio que es el STEP 3, donde se utilizó dosis de semaglutida a 2.4 miligramos más terapia cognitivo-conductual o IBT, que por agregar esta intensidad en lo cognitivo-conductual, pues tuvieron 1.1% más de pérdida de peso que quien solo usó el fármaco con las recomendaciones usuales. Y aunque 1.1% pueda parecer una ganancia minúscula, la verdad es que en cuestiones de salud es la diferencia entre obtener los mejores resultados y solo buenos resultados. Entonces, hay que apoyarnos. Si no tenemos las herramientas para prescribir una alimentación saludable o el tiempo, pues hay que apoyarnos de otros profesionales de la salud, igual para prescribir actividad física, ¿no? Muchas gracias. Y doctor Crespo, hablando ya de la prescripción de estos fármacos, ¿consideramos que todos nuestros pacientes con MASLD, todos nuestros pacientes con este tipo de comorbilidades, son candidatos a recibir este tipo de medicamentos? Bueno, esta es una pregunta, yo creo, muy buena y difícil de contestar. La contestación, desde mi punto de vista, es una contestación que va a cambiar con el tiempo. Hoy no, y en un futuro no lo sé. Hoy no, ¿por qué? Porque el acceso a estos medicamentos es difícil, tiene un precio muy elevado para la población. En España al menos, y me consta que en otros países tampoco está financiado para el global de las personas, y tampoco estamos totalmente seguros de que debamos dárselos a todos. ¿Por qué? Del MASLD, nosotros sabemos que el MASLD es un conjunto muy grande de pacientes, de los que aproximadamente entre el 5 y el 10, o quizás como máximo el 20% de los pacientes, van a tener una enfermedad claramente progresiva, es decir, van a tener lo que denominamos un MAS, ¿no? No van a tener un MASLD, sino que van a tener grasa más inflamación. Y abundando en este término, los que tienen at-risk max, es decir, los que tienen un riesgo de tener una enfermedad muy avanzada en el futuro, son los que tienen grasa, inflamación y un grado 2 o 3 de fibrosis. Por lo tanto, el primer grupo de enfermos que yo creo que debemos seleccionar para tratar serían aquellos que tienen at-risk más, es decir, que tienen inflamación, esteatohepatitis y una fibrosis grado 2 o 3, que, como digo, forman no más del 20% de todos los enfermos con MASLD. Pero más allá de este concepto, y es un concepto que me voy a permitir dar, que yo creo que es original y que no hace casi nadie, es que creo que estos enfermos debieran tener un periodo de tratamiento, un lead-in phase. Es decir, estos enfermos, cuando nosotros les seleccionamos para tratamiento, debiéramos adaptar el tratamiento antes del tratamiento farmacológico, adecuar optimizar el tratamiento que tienen. En mi experiencia y en la experiencia de mucha gente, los enfermos dislipémicos tienen un tratamiento correcto de la dislipemia en el 20% de los casos. Los enfermos con una diabetes 2 tienen un tratamiento correcto en menos del 50% de los casos. Los enfermos con hipertensión arterial tienen un tratamiento correcto en menos del 50% de los casos. Es decir, son enfermos que el tratamiento de base no está optimizado. Y muchas veces optimizar el tratamiento de base mejora la propia enfermedad. Y además sabemos, y este es un efecto que no solo aparece en MASLD, sino en otras enfermedades,
que cuando los enfermos les seleccionamos para un tratamiento, entre comillas, especial, y este es un tratamiento que todavía se considera especial, son capaces de adherirse mejor a la dieta mediterránea. Y el tercer punto es que probablemente los enfermos que una vez que responden de forma mejor o peor a la adherencia al régimen de vida saludable y los que no responden debieran evaluar la respuesta de forma separada, porque igual son diferentes enfermos. No vaya a ser que estos fármacos mejoren especialmente a aquellos que están predispuestos a mejorar y no mejoren a aquellos que son más resistentes a mejorar. Por lo tanto, en resumen, y perdón porque me extiendo mucho, que hablo mucho. Uno, no todos los pacientes deben ser tratamientos en este momento, candidatos al tratamiento, sino aquellos que tienen una combinación de inflamación y fibrosis, cuantificando la fibrosis grado 2-3. En mi opinión, antes de empezar el tratamiento, debiera optimizarse el tratamiento de las comorbilidades que con frecuencia tienen. Y 3, y en último lugar, creo que debemos evaluar la respuesta de forma diferente en aquellos que responden, al menos parcialmente, a los cambios de hábito de vida que aquellos que no responden. Muchas gracias. Y doctor Luis Ramos, en el área de la endocrinología, como especialista usted en obesidad, en diabetes, ¿existen en el uso de estos medicamentos metas específicas desde el punto de vista de su especialidad que tengamos a que apuntar a algunos niveles bioquímicos, algo en específico que tengamos como meta? Sí me voy a centrar un poquito en el peso porque creo que es una buena manera de observarlo. Independientemente del fármaco que se elija de los disponibles en el mundo en la actualidad, sea liraglutide, semaglutide o tirzepatide, y me centro en estos porque dentro de estos hay prescripción específica para obesidad. El no lograr el 5% de pérdida a las 12 semanas en la actualidad se ha convertido en nuestro umbral para considerar que este fármaco no está funcionando. Fuera de eso, si hablamos de diabetes, la verdad es que esperamos una reducción en la hemoglobina glucosilada en valores que no habíamos visto antes, en promedio de 1.5% y en las dosis más altas de los medicamentos hasta el 2.5%. Eso nos lleva ya a un nuevo concepto que se está hablando, que es diabetes de glucosa normal, ¿no? Que es diferente a la remisión. Y también sabemos que cuando alguien pierde al menos un 5% de peso, va a tener mejoría en todas las situaciones metabólicas asociadas. Pero cuando llegamos a las pérdidas que semaglutide y tirzepatide han logrado, que son mayores al 15%, tenemos una mejoría en todos los campos que se han medido: presión arterial, marcadores de inflamación, movilidad, temas de apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, incluso renal. Entonces, sí tenemos estos objetivos, son variables. Nuestro umbral ahorita es el peso, pero incluso en gente que no ha perdido peso, se ha demostrado que hay beneficio cardiovascular como en estudios SELECT. Entonces, es bastante ambiguo contestar con un solo umbral, pero sí hay que estar abierto pues, a lo que estás buscando con la persona y si se está logrando o no. Perfecto. Y hablando en la hepatología, doctor Velarde, en este campo, ¿tenemos metas específicas que conozcamos o que nos pongamos como hepatólogos? Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja para responder frente a este fármaco, ¿no? Evidentemente o históricamente en la esteatosis hepática metabólica ha habido trabajos donde hablan solamente del nivel de transaminasas como un marcador de mejoría, ¿no? Sin embargo, sabemos que no es el mejor. Otros hablan de mejoría histológica. De hecho, ya hay estudios reportados con análogos GLP-1 donde se ha visto mayor resolución de la esteatohepatitis y evidentemente también retraso de la progresión de la fibrosis hepática. Pero por otro lado también se ha visto que hay trabajos donde hay reducciones significativas del índice de masa de corporal o el índice de la circunferencia de la cintura, aunado a estas transaminasas o hallazgos histológicos. Por ejemplo, el parámetro de atenuación controlada, el CAP. El CAP es una buena estrategia para hacer que es redituable
Recordar que el CAP nos puede o lo podemos realizar en el consultorio mediante la astografía y esto nos puede dar datos de cuantificación de grasa, sin embargo no son los mejores. Recordemos que si queremos una mejor herramienta, tendríamos que hacer una resonancia magnética con una técnica más especializada para cuantificar grasa, que eso en la práctica clínica, cuando menos aquí en México, no es lo habitual porque es cara y no está accesible en todos lados. Entonces, aquí se podría utilizar el FibroScan para evaluar fibrosis y evaluar en la cuantificación de grasa como algo un poquito más accesible, ¿no? Sin embargo, metas para estudios, para nosotros decir análogos GLP-1 tienen función, pues creo que la resonancia es la que tendría mejor rendimiento, ¿no? Y en la práctica clínica diaria, probablemente este FibroScan con CAT pudiera ser una estrategia accesible, no tan cara, y fácilmente reproducible, ¿no? Perfecto. Y doctor Crespo, ya habíamos platicado un poquito de esta pregunta, me gustaría conocer su opinión y si alguien más quiere complementar también este tipo de medicamentos que actualmente estamos aquí, varias especialidades platicando, ¿quién debe prescribirlos y quién debe vigilar su prescripción? Bueno, a mí, mira, es la pregunta más fácil que me has hecho. El que sepa. Es decir, aquí sí que hay pocas dudas, ¿no? El que sepa. Los fármacos yo creo que no tienen que estar respaldados por una etiqueta de especialidad, porque además en una enfermedad tan multidisciplinar como esta, probablemente los endocrinos tienen que tratar, bueno, los endocrinos con seguridad, los cardiólogos probablemente también, los hepatólogos probablemente también. Incluso si hacemos caso del New England, en que mejora las manifestaciones osteoarticulares de los pacientes y disminuye la probabilidad de recibir una prótesis, si los traumatólogos fueran capaces de aprender, pues también, ¿por qué no? Es decir, el que sepa. Y aquí sí que soy bastante contundente. Son fármacos razonablemente seguros o bastante seguros. Empieza a haber, yo diría que millones de prescripciones en el mundo. Los muchos riesgos que se han atribuido parece que se van disminuyendo, se van desvaneciendo. Había uno que era que en todas las drogas relacionadas con la obesidad siempre ha habido, que era el riesgo de suicidio, parece que claramente queda desechado. Parece que hay un riesgo mayor, que es infrecuente, pero mayor, que es el riesgo de pancreatitis, que sigue existiendo, es un riesgo pequeño. Y yo creo que son fármacos que lo que hay es que acostumbrarse a manejarlos y me parece que no es especialmente complicado. Lo que tenemos que ser son médicos que tengamos cierto aspecto de entender una patología multidisciplinar. Probablemente, como muy bien nos ha dicho el doctor Ramos, tenemos que acostumbrarnos a ser exigentes, a aprender a que tienen que bajar la glicada, tenemos que ser exigentes en que bajen el nivel de LDL colesterol si es que son dislipémicos, tenemos que acostumbrar a exigir que bajen o que mejoren el control de la tensión. En fin, tiene tantos efectos, es tan pleiotrópico que me parece y el que no sepa manejarlos tiene que aprender. Pues excelente respuesta. Finalmente, pues no hay preguntas de redes esta vez, pero me gustaría que cada uno de ustedes me diera una perla breve acerca del tema que acabamos de tocar para la gente que nos ve, la gente que nos escucha. Doctor Velarde. Ok, bueno, aquí sobre análogos GLP-1 en hepatología, creo que es un área de oportunidad, ya lo dijo el doctor Javier Crespo. Es interesante, como todo en medicina, tenemos que conocer la enfermedad desde su fisiopatología, sus manifestaciones y su impacto incluso sistémico. Y de esta manera también conocer la farmacología desde aspectos de farmacocinética y farmacodinamia para después, si aparecen eventos adversos, como en este caso gastrointestinales, conocerlos, comprenderlos y tratarlos, ¿no? Que hay opciones terapéuticas para todo esto. Gracias. Doctor Ramos, una perla final. Yo quiero porque estoy hablando entre expertos de síntomas gastrointestinales, tengamos una precaución más allá de las que han dilucidado, es informar a la persona que los efectos son el resultado de que el medicamento está funcionando y de que hay cierta transitoriedad, o sea, después de este periodo de ajuste y titulación,
es más posible que disminuyan y sean más llevaderos con el tiempo. La otra parte es que nos dediquemos un momento a informarles de que ciertamente comer más lento, evitar la comida grasosa o muy condimentada, como acá en México el picante, o las bebidas gaseosas o el alcohol puede ayudar a disminuir los síntomas como el reflujo, la distensión, las molestias, por lo tanto. Y también de que hay algunas estrategias, porque el estreñimiento es uno de los efectos que también se presentan frecuentemente hoy en día, de comer primero las verduras, tratar de mantenerse hidratado durante el día, midiendo la cantidad de líquidos que se toma, pueden mejorar mucho la experiencia. Y aunque yo soy enemigo de prescribir fármacos para los síntomas que generan otros fármacos, creo que de vez en cuando tener algo en cuenta en el botiquín, no ningún medicamento complicado, pero que nos ayude a reducir las molestias puede ser más llevadero. Y creo que como endocrinólogo, en mi experiencia es llevar la titulación a la dosis que se haya decidido que va a llevar el paciente. Se puede extender el tiempo si eso nos ayuda a que haya más adherencia o mejor tolerabilidad a los efectos adversos. Yo ahí pondría mi esfuerzo de esta plática del día de hoy. Muchas gracias. Y finalmente, doctor Crespo, una perla breve. Pues yo voy a dar dos perlas en una, que sería la primera. Creo que estamos ante un cambio disruptivo en el tratamiento de las personas que viven con obesidad, tengan manifestaciones hepáticas, cardíacas, de cualquier tipo. Es un cambio totalmente disruptivo y, en mi opinión, este cambio disruptivo nos tiene que llevar a abandonar un concepto que en estas personas seguro que los endocrinos lo saben mejor que nosotros, que es el concepto de fracaso. Ya no tenemos que hablar de fracaso, sino que habrá que hablar de cambio de la terapéutica que estamos siguiendo con el enfermo. Y en ese aspecto creo que los hepatólogos nos tenemos que sumar de forma entusiasta, porque este grupo de fármacos, que no ha hecho más que empezar, hay más de 100 moléculas en investigación en este momento, van a lograr, en mi opinión, que una parte muy importante de la esteatosis hepática metabólica no llegue a desarrollar cirrosis, va a evitar la muerte de los pacientes, las complicaciones, y por lo tanto, y esta es la segunda idea que quiero transmitir, tenemos que todos juntos presionar a la industria y a nuestra administración para que, por un lado, bajen los precios de los fármacos de forma clara, y segundo, las administraciones sean capaces de financiarlo, al menos en los pacientes más avanzados. Indudablemente habrá que educar a la población, establecer medidas políticas, etcétera, etcétera, pero los enfermos que están ahora enfermos, una enfermedad avanzada, se van a beneficiar de este tipo de fármacos y hay que intentar que los puedan tomar. Muchas gracias a nuestros tres expertos invitados el día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los involucrados en la educación médica continua y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología en su 90 aniversario por la difusión de este tipo de conocimiento. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Tradición y vanguardia. 90 años de excelencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.